Bienvenidos a otro episodio de Librísimo. Como siempre os recuerdo que podéis suscribiros, dejar un buen me gusta o vuestros comentarios y que podéis disfrutar del programa en nuestro canal en YouTube y en modo podcast en iVoox. Hoy viene a visitarnos Alejandro Candela para profundizar en Hay fantasmas sobre la Tierra, su más reciente novela, publicada de la mano del Transbordador y con prólogo de Concha Perea. El sevillano Alejandro Candela es escritor y filólogo inglés. Ha sido redactor, tester, asesor, lingüista y gestor de proyectos en distintas empresas. Miembro activo de la organización sin ánimo de lucro Biblioforum sobre cultura y literatura, es en la actualidad guía gastronómico y cultural en la ciudad de Sevilla, además de formar parte de la Asociación de Guías Gastronómicos de Andalucía. Ha participado, entre otras, en las antologías No son molinos, una antología de Cachava y Boina, y Antología de Invierno Sobrenatural. ¿Os apetece descubrir Hay fantasmas sobre la Tierra? Pues os lo cuenta directamente Alejandro a continuación. Bueno, pues aquí estamos esta vez para hablar de una novela diferente que se titula Hay fantasmas sobre la Tierra, de Alejandro Candela, que está aquí con nosotros para hablar de ella. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy ¿Qué bien, tal? Muchas muchísimas gracias por gracias. tenerme aquí. Nos estamos pensando. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Librísimo para venir a hablar de tu novela. Nada, cuando me viste para hablar de esto me emocioné un montón porque, bueno, yo he ido tu carrera y para mí eres una inminencia, así que Bueno, estoy aquí un poquito encogido, no, 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 pero no, no. listo No, para pasar aquí, el rato contigo. bueno, eso seguro, y además lo que queremos es hablar de esta novela que acaba de salir hace relativamente poco con el sello El Transbordador. Ya sabes que empezamos siempre por el principio, que no es el principio de la novela, sino el título, que es lo primero con lo que se encuentra el lector o lectora cuando se enfrenta al libro. ¿Cómo se te ocurrió este título y por qué decidiste que se llamase Hay fantasmas sobre la Tierra? Fue lo último que hice, en realidad. La novela pasó años sin ningún título y tampoco le veía yo necesidad de ponerle ninguno. Era una página en blanco, el texto estaba dentro, detrás de esa página, y iba creciendo y creciendo. Y ya hacia el final, eh, leyendo borrador, antes de seguir metiéndole mano, antes de pasarlo por corrección y tal, de repente surgió de una manera bastante orgánica. Uh-huh, Es una frase, en realidad es un verso que aparece dentro del libro, uh-huh, pero que me pareció que resumía todo, uh-huh, que resumía tanto el tono como el tono que tiene el libro, uh-huh, como la historia. El título en realidad es una metáfora de la historia y al final es porque está todo lleno de fantasmas, uh-huh. de todas clases, no solamente literalmente fantasmas, sino símbolos, están por todas partes. La novela está plagada, Uh-huh. pero no es la manera que la gente se puede esperar. De hecho, mucho más si era una novela de terror Uh-huh. por el título que tenía, pero Uh-huh. no tiene por qué ir por ahí los tiros. Uh-huh. Las uvas de la ira no van de uvas en... eh, No van creo de, que... no van de la vendimia. Sí, creo que nos entendemos Mm. con eso. Y nada, pero realmente he descubierto que el título llama la atención y Uh-huh. eso es lo que al final uno quiere, ¿verdad? Uh-huh. Que se hacen. Tengo que decir que hubo algún comentario, alguna sugerencia que me dijo, a lo mejor debería pensar otro título que llame un poquito más la atención, que sea un poquito más comercial, Uh-huh. pero yo no lo hago de esa forma, no me gusta. Uh-huh. Entonces, esto fue orgánico, natural y lo adopté y así se quedó. Uh-huh.
Otra cosa también que suelo preguntar para un poco poner en contexto la creación de esta obra en concreto es que si tú te acuerdas de dónde y cuándo estabas cuando se te ocurrió la idea de esta historia en concreto. Sí, y sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo. A ver, seguro que a ti te pasará también lo mismo, ¿no? Que tienes muchísimas ideas de muchos esbozos de cosas que quieres hacer, Ujú, pero entre todo eso que surge hay algo que hace plaf ujú, y se te queda grabado. Y ujú, dices, es esto, hay que seguir esto. Pues yo estaba cruzando la calle, estaba cruzando un semáforo, pensando en un cuadro que vi una vez, ujú. se me vino en la cabeza, y de repente empecé a desarrollar una idea alrededor de ese cuadro. Y fue como el germen. Y lo primero que hice después de cruzar el semáforo, entrar en una papelería que había justo delante, Ujú, compré un cuaderno y empecé a escribir. ujú. Sí. Tardé tiempo, pero ahí está. ¿Como cuándo? ¿Hace cuánto de eso más o menos? No tienes que ser tan preciso, pero ¿hace un año? ¿Hace varios años? Creo que es 2017 que podría ser, Ah, vale. porque Antes de la pandemia, quieres decir. sí, 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 bastante, bastante antes de la pandemia. Empecé a esbozarlo, empecé a trabajar en el texto muy lentamente, Ujú, porque a mí no me gusta ponerme límites o fechas. ujú, Empiezo a escribir y la historia evolucione, lo que me pida, pues lo voy añadiendo o voy quitando y va creciendo. Entonces, desde el momento que yo cruce esa calle hasta el momento que el libro sale, ujú, 8 años casi, casi completos. Que no quiere decir que haya pasado 8 años delante del cuaderno escribiendo, ujú, ujú, pero han sido etapas y periodos. ujú, El primer borrador que sí lo acabé en 6, 7 meses, así, ujú, y luego pues, reescribirlo y retocarlo y poco a poco. Ha sido un proceso muy lento ujú, y también un proceso bastante cómodo. Yo me he sentido cómodo todo el tiempo ujú, y eso me gustaba. ujú, No fue en ningún momento sentí como un peso o una tarea que ujú, me habría autoimpuesto sobre mí mismo, sino que fue algo que me ha acompañado durante mucho tiempo y estoy bastante contento que al final existe, ujú, está aquí, existe y parece que la gente lo está recibiendo de ujú, buena gana. Y eso también me sorprendió porque pensaba que esto no iba a ser un... Y creo que bueno, puede que no lo sea, pero resulta que está resonando con más personas de lo que yo me habría imaginado desde el principio. ujú. Vamos a hablar también del género en el que se enmarca, pero antes me gustaría hablar de, porque hemos hablado del título, estamos hablando de, digamos, la manera en la que tú has bautizado esta historia para que la gente pues la asocie el título a la historia. Y otra cosa que yo suelo preguntar mucho, porque me parece también muy significativo, son los nombres de los personajes y de los lugares en la novela. Ahí quiero compartir con quienes nos estén viendo y los que nos estén oyendo en modo podcast nombres como Suri, Bado, Romi, Rotero y Rocro. Mm. eh, Ulshidú, el caminante, es que no sé si lo he pronunciado bien, si lo he pronunciado Sí. bien. Coso el Rojo, La Daga, bueno, hay muchos más, ¿no? Y lugares como Tablo Caracea, Tesela, Bamaré, etc. ¿Cómo decides en general los nombres de lugares y personajes? Eh, los llegué a concebir como una manera de describir al personaje sin meterme en las descripciones, Uh -huh, porque en realidad cuando hablamos de los personajes en sí, luego paisajes, pues me gusta mucho describir paisajes, pero cuando hablamos de los personajes, pocos adjetivos hay. uh Me gusta más describir la ropa que lleva, si acaso, para que te hagas una idea de su clase social. Pero luego creo que en el nombre, una determinada manera de formular los fonemas y -huh, los sonidos ya te están evocando una cultura en uh específico. -huh, Entonces, sin tener yo que meterme en explicarte de qué país viene este personaje, uh -huh, si utilizo consonantes que no he usado con ningún otro personaje del libro, uh -huh, ya te está diciendo que ese personaje viene de una cultura más exótica de la que
de la que son los personajes principales del libro. Ujú, Por ejemplo, el último que tú has mencionado. O la temática de una persona que está intentando ocultar su identidad, como es Suri, ujú, que antes era Vado, pues simplemente el nombre original era Vado. ujú, Y luego pensé en un nombre que no compartiera ninguna de las letras, ninguno de los sonidos, ujú, lo opuesto. ujú, Y claro, no se repiten para intentar crear un espejo opaco mm, de la personalidad de la protagonista. Y en realidad el resto es un poco de todo, porque hay alguna broma personal mía con algunos amigos por ahí suelta, ujú, que si no lo sabes, pues te parece un nombre y ya está. ujú, Eh, También hay algunos temas familiares, como que conozco gente que a todas sus hijas le pone un nombre que empiece por S. mm, Y cuando le puse el nombre a los hermanos que iban a ser jugados, pues dije, bueno, que empiece todo por R. ujú, Pero después jugué mucho con la temática de la pintura y de las bellas artes, ujú, que en realidad casi que es el germen de todo el libro. ujú, Cuando empecé a escribir, te he comentado el cuadro ese que se me ocurrió, ujú, bueno, que recordé, y empecé a darle vueltas. Lo que terminé haciendo fue una especie de galería de arte, ujú, si queremos llamarlo de esa manera, porque yo terminé la carrera escribiendo sobre la ekfrasis, haciendo un ensayo sobre la ekfrasis, que realmente es cuando tú ves una obra de arte, una pintura, puede ser una escultura también, y eso te transmite algo a ti. ujú, Pero no tiene por qué ser lo que el artista quería transmitirte, es algo que tú has sentido al ver eso. ujú, Y entonces hay toda una corriente de poesía que se basa en escribir un texto con lo que te ha llegado de esa obra. ujú, Repito, puede ser cuadro, puede ser pintura, puede ser de la otra manera, puede ser un pintor que ha leído un poema y le ha dado por pintar un cuadro basado en eso. ujú, Pues todo el libro ujú, es una secuencia de cuadros. mm. Cada capítulo del libro está basado en una pintura que puedes encontrar en un museo. Ah, A la gente le estoy contando esto y le llama la atención, pero yo no quiero hablar de esas pinturas ok. porque me parece que van a distraer. Mm, ¿Sabes? Me parece que van a distraer. Yo quiero que la gente se fije en la historia que he hecho mm, y luego, dentro de un tiempo, podemos sentarnos y hablar sobre qué pinturas son como un huevo de Pascua, como un mm, easter egg, ujú, como algo, como una curiosidad, mm, pero forma parte del andamiaje. ujú, Y al mismo tiempo, toda esa evocación que me causaban los cuadros inspiraron nombres, mm, porque muchísimos de los nombres que hay, tanto de geográficos, lugares, personas, están basados en históricos ujú, ujú, o arquitectónicos también. ujú, Porque, por ejemplo, has dicho tesela, ujú, un poquito es algo que puedes encontrar en la fachada de una iglesia, por ejemplo. ujú. Y también Tablo Caracea, el nombre del país, Sí. es una manera bastante retorcida de pronunciar varios elementos pictóricos que sirven para pintar sobre ellos. Vale. Que, como te he comentado, no quiero entrar en No, detalles, no. pero Sí. es como si hubiera vuelto el país lienzo, por Ya. ejemplo. Ujú, Podía haberlo hecho perfectamente. ujú. De hecho, una de las cosas que te quería preguntar, porque es que bueno, me sorprendió. Yo, una de las cosas que hago cuando voy leyendo, quizás por deformación también, Ujú. porque al ser escritora, pues hay cosas que me llaman la atención. Aparte de disfrutar de la historia, me voy fijando en la estructura y en algunas cosas que veo que el autor o autora están haciendo. Y una de las cosas que me sorprendió para bien, porque a mí me gusta también ese tipo de estructura, es que los capítulos eran cortos. Y ahora que me Ujú. mencionabas lo de la galería de arte, tiene muchísimo sentido, porque es verdad que los títulos de cada capítulo eran muy evocadores y yo decía, bueno, tiene que haber algo detrás porque esto no puede ser una coincidencia, esto es intencionado. Yo sabía que había Ujú. algo, una intención ahí y es verdad que
que es como unas viñetas que tú vas planteando para contar la historia, ¿no? Y yo lo veía también como un cómic, casi. Entonces, Sí, sí, eh, vamos, totalmente. porque también es muy sinestésico, o sea, hay muchas... hay evocación no solamente visual, sino de otros sentidos. O yo lo he visto así, o lo he sentido así. Ujú, Entonces, lo que cuando me has dicho esto de la galería de arte, lo he apuntado inmediatamente porque es que tiene todo el sentido. Y se ve que, pues eso, que hay una intención ahí porque quieres contar la historia de una determinada manera. Y a mí me parece que es valiente intentar hacer una cosa pues que no hace todo el mundo, o intentar hacerla a tu manera, pero atreverte, ¿no?, a hacerlo. Quería preguntar también un poco por el personaje principal, que es, aunque hay muchos personajes hay muchísimos personajes en esta historia, pero bueno, hay uno que ujú. es el principal, el que es el hilo conductor de la historia, que tiene dos nombres, dependiendo de si nos referimos a una vida anterior o la vida actual, que es Suri Vado. Suri es el nombre actual y Vado el nombre Ujú. con el que se conocía a esta persona antes. Me gustaría que nos comentases quién es Suri y si hay alguna diferencia con Vado. Ujú. Para ti, claro. Ujú. Claro, el juego está ahí. Mm, El decidir cuál de las dos personalidades es la que manda, mm, la que lidera, o si a lo mejor Suri simplemente es una máscara que lleva Vado, o ujú, realmente la máscara era Vado mm, y Suri es la personalidad real. ujú, Era un juego que también me había planteado conmigo mismo. ujú, Mm, Vado era la mano derecha del Señor Oscuro. ujú, Y eso fue una cosa que a mí me... Esto fue todo el germen de todo lo que se me había ocurrido. Yo quería escribir una historia desde una historia épica, mm, pero pequeñita, mm, minimalista. ujú, Y se me ocurrió que podía estar interesante percibir cómo había sido el arquetipo genérico de este mundo, ujú, que son los malos, ujú, cómo podía haber sido su pasado y cómo debe afectar cuando ya ha terminado todo lo que tenías que hacer. ujú. No sé si me estoy explicando bien. Por Sí. ejemplo, eh, el otro día hablando con un amigo que se había terminado el libro, me comenta, dice, es que esto es como si cuando estás viendo Star Wars y al final de la primera película que le disparan a la nave de Darth Vader y sale así girando y se pierde en el espacio, Ujú, ¿qué hubiera pasado si hubiera caído en un planeta X ujú, y hubiera salido de la nave y hubiera dicho, mira, ya estoy harto de todo esto? ujú, Yo voy a iniciar una nueva vida aquí, me voy a olvidar de todo lo que está ocurriendo ujú, en la galaxia. Y realmente fue eso, siempre ¿qué tal si tengo un personaje súper poderoso que había estado aterrorizando al mundo, que ujú, de repente dice, ya no quiero seguir haciendo esto, ujú, soy yo? ujú, Y de ahí salió Suri, ujú, que es cómo puedo infiltrar una persona que ha estado gobernando el mundo mm, desde una manera, como ya hemos dicho, arquetípica, diabólica, pero en realidad no está mala, simplemente es una persona normal y corriente que tenía poder ujú, y ahora pues quiere vivir tranquilamente. mm, Fue todo también como una especie de pulsión para sacar a flote el tema de la depresión en el mundo de la fantasía, que es una cosa que no se suele tocar cuando entramos en textos fantásticos y leemos la aventura, no nos paramos a pensar el peso que están llevando los personajes y eso puede acarrear consecuencias. de Y los esas traumas. consecuencias, ujú, Mm, esas consecuencias no se suelen, si acaso al final, como un epílogo, pero que la historia gira alrededor de las consecuencias, mm, me pareció investigar eso. ujú, Por eso el viaje de mm, Suri, por eso esa huida hacia adelante que tiene constantemente. mm, sí. E- esa, ese puede ser el motor.
Mm. de todo. Y Ella intenta encontrarse a sí misma haciendo todo este viaje para mm, escapar de su pasado, que mm. es un pasado tremendo y grande. De hecho, una de las, cuando estaba pensando, bueno, para quien no lo haya descubierto ya, se trata de una historia de fantasía épica, realmente. Se enmarca dentro de ese, digamos, ese género. Eh, una de las cosas que, porque yo tengo que, sí lo voy a confesar, a mí la fantasía épica en principio pues no me atrae demasiado, nunca me ha atraído demasiado, incluso las obras de las que todo el mundo habla y los autores de los que todo el mundo habla, a mí personalmente no me llaman demasiado la atención. Pero sí que me he encontrado en esta historia, pues lo que tú estabas comentando, que es una historia no centrada en en las grandes batallas épicas, que es lo que sucede normalmente en la fantasía, Sí. sino en las cosas más pequeñas y en, no tanto en ese camino del héroe hasta llegar a ser un héroe, sino lo que sucede. Yo es que lo he llamado, lo tenía por aquí apuntado, el posteroísmo, porque es una vez que has alcanzado, digamos, pues tus metas, lo que te, o has llegado a hacer lo que se espera de ti y te hartas un poco de todo o decides cambiar el chip, ¿qué sucede después? ¿No? Y es un poco de lo que habla Concha Perea, que es la persona que ha escrito el prólogo. Habla un poco en el prólogo, habla de esa, eso es algo nuevo que no se suele abordar y es un poco el camino inverso del camino del héroe. Y entonces, Ujú. estas cosas de intentar algo nuevo o abordar algo que ya se ha hecho, pero de una manera diferente, creo que hay que ponerlo en valor. Y me gustaría saber por qué decidiste que fuera una historia de fantasía épica, aunque tenemos, ya Ujú. la has mencionado, que no tiene la amplitud Sí, ni pretende ser una saga de que a lo mejor luego vas a hacer, no sé si tendrá esto continuación, pero que en principio no se trata de una gran, pues eso, una gran historia épica, es algo mucho más intimista y mucho más existencialista. pues a ver, la fantasía es muy versátil. Le pasa lo mismo que con la ciencia ficción. Esto podría haber sido una space opera también. Claro. Antes te he mencionado de Star Wars y esto podría haber estado en el espacio. Ujú, Simplemente que sentí que todo, todos los arquetipos de la fantasía funcionaban muy bien para contar esta historia. ujú. Que hay un señor oscuro y además con decir señor oscuro ya no tengo que explicar nada. Ya. Ya sabes, ya sabes de qué estoy hablando. Ujú, Entonces, no me tengo que centrar en hablar de todo el territorio conquistado o el pasado de todo esto o cómo lo surgió. Tú ya mm, sabes que el malo es el malo mm, y no tengo que entrar en eso. La fantasía me daba eso. mm, Ese elemento ya masticado, ya hecho. Los ladrillos mm, montados. ujú, Solo que yo, en lugar de construir el edificio que normalmente la gente haría con eso, ujú, me apetecía hacer algo un poquito más pequeño. mm. Eh, Durante todo el tiempo que estuve escribiéndola, en mi mente yo lo llamaba fantasía costumbrista, porque me parecía que estaba más cerca de alguna cosita de Pérez Galdós que de Sanderson, vamos a decir, por mencionar un nombre. Me pareció que era pequeña. Además, una cosa para mí muy importante, no solo en este libro, en todo lo que escribo, a mí me gusta que las cosas tengan textura, que Mm, tú las huelas, las toques, mm, que el texto que estás leyendo te nutra, mm, que no solamente sea un entretenimiento. mm, Y decidí usar esos ladrillos que te he comentado para construir un jardín dentro de eso, y un jardín que no te esperarías ver mm, dentro del mundo de la fantasía. La presentación que hicimos en el Celsius, Pac, el editor de Transbordador, él dijo que para él lo que yo había hecho era cozy grimdark. Entonces cada uno lo está llamando como sea. Y la gente me dice, es muy cozy, es muy amena, es muy tranquila, es muy mm, amable. Y mm, al mismo tiempo es muy cruel y es mm, muy bestia. mm. Y bueno, pues en realidad como la vida también. Y lo tienes Exacto. de todo. Costumbrismo. Sí, exacto. Eh,
¿qué es lo que ha sido tu mayor desafío a la hora de escribir esta historia y lo que te ha resultado más fácil? Mm, el principal desafío era no caer en clichés, porque ya que hemos comentado que estás usando y cosas que todo el mundo conoce, Ujú, no quería terminar cayendo en la espiral de contar la misma historia con el mismo final y meter una batalla, por ejemplo, que podría haberlo hecho perfectamente. Y en algunos de los borradores, pues como que hubo un amago de, mm, pero decidí meter tijera. Tal ujú, vez lo más difícil fue la poda que le mm, hice al texto para dejarlo como está, ujú, pequeño y manejable. Y sobre todo, cuando me refiero a pequeño y manejable, es porque quería que fuese un libro que te pudieses llevar a cualquier parte y abrirlo por cualquier página y leerlo, eh, disfrutar el capítulo que abras sin tener que continuar o tener que leer lo que había anteriormente. mm, Entonces lo más difícil era eso, conseguir esa cohesión sin aburrir y sin caer en lo que todo el mundo ya ha leído. ujú, Porque para qué escribir algo que ya se ha hecho. mm, Yo lo que quiero cuando escribo es experimentar, mm, es intentar sacar cosas que ni yo mismo me hubiera pensado que podría terminar teniendo en papel. ujú. Lo más fácil, mm, eso sí que es difícil. Hablar de lo fácil es más difícil. Lo más fácil seguramente haya sido meter las pinceladas de humor Mm, ujú, porque la gente me dice que es un libro serio, en realidad no lo es. Está lleno de sátira mm, por todas partes. mm, Y eso es lo que más disfruté y salió, igual que el título, salió de manera orgánica. mm, Y de la misma manera que tuve que centrarme en labrar bien los puntos dramáticos del libro, ujú, no tuve que hacer eso con los puntos de humor, los puntos de comedia y sátira que tienen. Eso surgió de manera natural. mm. Yo creo que se nota bastante que te lo has pasado muy bien escribiendo. A mí me da la sensación de que te lo has pasado muy bien Sí, y, sí, sí. y que te encuentras muy cómodo en este registro. Por eso te comentaba lo de, no sé si habrá otras secuelas o habrá más historias dentro de este mundo o si lo has dejado ya aparcado. Esta historia tal cual está terminada, Mm, ujú, pero no descarto seguir tratando otros puntos que han ido naciendo en este mundo, ujú, otras historias diferentes. ya. Tengo algunas cosas en mente, no Ujú, las estoy priorizando ahora mismo, pero sí que puede que el Tablo Caracea aparezca otra vez en otro libro si me lo quieren publicar. Eh, Pero la historia, a mí me gustan los libros que terminan, ¿eh? Y yo además pienso que todas las historias tienen que tener un final, mm, toda la narrativa. Eso cuando un libro o una película le aparece una secuela, luego una trilogía, luego se convierte en saga y no termina y nunca termina y nunca termina, eso lo odio. Yo necesito un cierre. mm, Y es que me parece que los cierres son bonitos, es que me mm, parece que son necesarios. mm, Es que las cosas tienen que morir, mm, hay que dejarlas morir. Y este libro está condensado en un principio, un nudo y un final y ya ujú, está. ujú, Y no quiero, si te ha gustado, me encanta. O ujú, sea, gracias, que te guste. Pero no te voy a dar una segunda parte. mm. Vale. Si hago otra historia, va a ser en el mismo mundo Ujú, hablando de otros temas. No vale. va a ser una continuación de la vida de Suri, porque me parece que ya está contado. De hecho, el libro es una secuela en sí. Claro. El libro ya es una secuela en sí, Está ¿no? pensado como las secuelas, sí, sí. Claro, Y, es el viaje después del viaje. ujú. ¿Y cómo llega este libro al transbordador? Tengo tanta suerte de que me hayan elegido. Tengo muchísima suerte porque me encanta El Transbordador. Es una editorial que he seguido durante muchísimos años y
el trabajo que publicaban siempre era muy curioso porque siempre estaba fuera de la norma. Mm, Eran libros que podían ser de género o no, ujú, o te lo podían, si llega a aparecer en cualquier otra editorial, como por ejemplo, en Anagrama, que te lo venden así como literatura general, luego lo coges y resulta que es una historia de terror. ujú, Pues el transbordador hacía una cosa muy, muy única, a mi parecer, que era elegir historias dentro de que no eran 100% de género. ujú, Eran fusiones, elementos o matices. ujú, Podía tener un porcentaje y más realismo o al contrario. ujú, Y siempre me pensé que si terminaba la historia, tenía que intentarlo con ellos y me llevé una gran sorpresa cuando me dijeron que me la querían publicar porque creía que no iba, si no llega a ser con ellos, creo que no hubiera estado en ninguna otra parte. Creo que ujú, estaría en un cajón. No se lo hubiera mandado a nadie más. ujú, Entonces, para mi sorpresa, pues gustó ujú, muchísimo y estoy muy, muy agradecido por el apoyo ujú, que me han dado y sobre todo, pues, los empujoncitos que me están dando ujú, para que esto se mueva. ujú. Me siento conmovido por todo lo que hacen por mí. Se portan muy bien. Mm. ¿Y nos podrías comentar en lo próximo en lo que estás trabajando? Estoy escribiendo otra historia pequeña. Mm, Y si va bien, sería más pequeña que esta incluso. mm, Porque para escribir yo necesito estar muy tranquilo, con la cabeza despejada y últimamente tengo muchas, muchas cosas por delante en la vida y hasta arriba de trabajo. Y yo te digo que yo no soy de esos escritores que pueden escribir en el autobús ya. o pueden llegar a casa a las 2 de la noche y ponerse a escribir. Mm, Yo no puedo. No me funciona la cabeza. mm, Necesito estar tranquilo y sereno. ujú, Y en este momento de mi vida eso me está costando un poco. ya. Así que estoy trabajando en otra cosa, pero me parece que va a tardar en salir. Nadie Mm. espere de pie, que no, no va a ser así. Vamos a dar unos meses para poder darle otro atracón al texto. Mm. Y ya para ir un poco acabando lo que es la presentación, me gustaría saber, que esto es algo que también le preguntamos a todo el mundo que viene, si pudieras recomendar a alguien, a otro autor o autora, para que lo entrevistásemos en Librísimo, ¿quién sería? Y la única condición es que tiene que estar vivo o viva. Vale, Vale. vale. O sea, no, Lo no tengo vale fácil, en realidad la he Lovecraft, por mencionado ya. ejemplo, no vale, No, 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 o no. No, Poe. descuida. Descuida, que tiene que ser muy chungo conseguir conexión con ellos. Porque si ya a nosotros nos está costando que vaya el internet fluido, imagínate con ellos. Sí. Pero ya has mencionado a Concepción Perea, a Concha Perea, lo has mencionado y está a Sí, punto de sacar un sí, libro y aquí tenemos muchísimas ganas de que sí, salga sí, sí. porque Concha escribe de manera maravillosa y Ujú, hay una legión de personas esperando a que saque el libro. Entonces, escuchar a Concha siempre es un placer y me parece que encajaría mucho aquí contigo echando una buena ujú. charla, Pues sí, como la lo estamos verdad. haciendo nosotros ahora. Es una buena idea y además yo ya tenía pensado contactarla porque sé que va a sacar su próximo libro. Yo, bueno, no está mal que lo diga, pero saco una columna sobre novedades editoriales en una revista bilingüe que se llama The Madrid Review y justamente Ujú. su libro es una de las novedades que he apuntado para de cara al otoño. Entonces, pues me lo apunto, a ver si puedo contactar con ella y nos la traemos y nos habla de esa obra. Y luego me gustaría saber ya para terminar, ¿cuál es el último libro que te has leído, o que puede que todavía te lo estés leyendo, que recomendarías a quienes nos están viendo o escuchando? Porque a todas las personas que nos visitan se lo preguntamos, estamos preparando esta pequeña librería Ujú. aquí con todos los títulos, ya sacamos Sí. una lista de todos los títulos que nos habían recomendado las personas que nos han visitado en la primera temporada y esta que es la segunda,
Pues vamos a hacer lo mismo, así que yo me lo apunto. Me voy a apuntar lo que nos quieras recomendar. Vale, pues de hecho lo tengo aquí a mano porque lo estoy terminando Ujú, a casa. Yo te he dicho que la editorial me gusta mucho, ujú, pero el año pasado eh, Daniel Badosa sacó este libro tan bonito, Así fue la muerte del cazador, que es fantasía prehistórica. ujú, Y eso es otra cosa que no se ve. Le ujú, ves, estos son otros ladrillos que yo no, por lo menos yo no he visto nunca. ujú, Que te hagan una historia fantástica en un mundo fantástico eh, de la gente de las cavernas. ujú, Tienes una legión de personas que va cazando un dios. ujú, Cada vez que lo cazan, el dios les provee comida y el dios se reencarna en otro. Puede ser otro animal o puede ser árboles, un dios que provee a la gente de ese mundo. ujú, Y es muy bonito porque es la historia, son historias de una familia recordando cómo había sido el cazador, que era el jefe de la tribu, mm, que murió en un accidente. Y cada historia, cada capítulo se centra en uno de estos familiares, pero también en un plato de comida prehistórico. ajá, Y a mí eso me toca porque yo profesionalmente soy guía gastronómico y entonces todo lo que sea gastronomía me llama mucho la atención. Por eso ujú, creo que este es un libro bastante interesante para recomendar. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Y creo ujú, que si la gente le gusta el mío, creo que a este también le pueden tirar. mm. Tuve la oportunidad de compartir el año pasado con Daniel Badosa en una mesa redonda. Tengo que decir que sí que es realmente Ujú. bastante interesante esta propuesta que hace él y un poco diferente. Entonces se agradece que veáis que todos los que nos veis y los que nos estáis escuchando, que en España se hacen cosas muy chulas, que a lo mejor no tienen la Sí, por Dios. promoción ni la visibilidad que tienen otras, pero que no dejan de ser de gran calidad. Esto lo queremos remarcar desde aquí. Y bueno, yo Sí. quiero, no sé si quieres añadir algo más. No, bueno, saludar a toda Claro, la gente que nos claro que esté sí. viendo, porque, pero no, nada, muchísimas gracias, Cristina, por tenerme aquí contigo. Muchísimas gracias a ti por haber escrito esta historia tan grande, pequeña, por muchos motivos. Yo os la recomiendo, tenéis que leer Hay fantasmas sobre la Tierra, la ha sacado la editorial El Transbordador. Desde aquí también un saludo al Transbordador y a PAC. Y bueno, ya sabéis que nosotros continuamos con Librísimo. La semana que viene otro episodio con otro autor o autora, no sabemos todavía. Y muchísimas gracias de nuevo, Alejandro, y ya sabes que esta es tu casa, espero que nos visites de nuevo con una de tus obras. Muchísimas gracias, un placer.